Muy buenos días. Qué importante tenernos el día del sol recto, el día del solsticio, como nos habían dicho, este bonito proyecto de saberes, sabores, y yo le pondría algo y escuchas. Por eso estamos acá. Queremos que la sociedad ecuatoriana entre en un diverso paradigma del conocimiento con respecto a nuestros patrimonios, que es el sonido. Y entonces, al integrarnos nosotros del sonido, al integrar el sonido a nuestra existencia, caminamos con un área, por lo general, incluso de recuerdos sonoros. Todos los días a veces un sonido nos despierta diversos sentimientos, y esto es lo que hemos empezado con este tono de lavago. Posiblemente nos despierta en nuestra genealogía andina estas importantísimas maneras de sentir nuestro sol recto, nuestro solsticio. Se le llamó el abago. El abago es un danzante yumbo de cumbas de la zona de Cotacachi, que justamente es extraído del archivo recientemente, digamos, estudiado y analizado y acopiado por el maestro Mario Porras. Este abago es el que, segundo Luis Moreno, escribe hacia 1960 en su libro Cotacachi y su comarca. Al hablar de segundo Luis Moreno, y ahora vamos un poco nosotros a relajarnos, porque es importante que participemos con no las palmas, ¿no? Vamos a participar con el oído primero, luego los pies. Es importante, los pies para las culturas originarias, cuando bailan, dicen que se canta con los pies. Entonces, esto es importante para esta actividad que vamos a hacer ahora. Y segundo Luis Moreno nos establece, perdón que estoy con gafas por un asunto de la vista, mil disculpas, pero estoy tratándome. La época, y ahora les deseo a ustedes un feliz año, porque el año andino comenzó ayer. Entonces les doy un abrazo cálido, que tengan un feliz año. Segundo Luis Moreno comienza así el año para, digamos, para él, tanto como para el padre Juan de Velasco. Sí, ellos con una mirada más occidental, y vamos a ver la otra que es del maestro Taita Félix Cuscagua, que en vivo me dijo que comenzamos el año hoy en junio, pero para segundo Luis Moreno comienza en el solsticio de invierno, con la Navidad, los inocentes y el Año Nuevo. Y tenemos unos pajaritos que estaban por ahí, que les queremos que alguien nos pueda, si es que hay cómo, si no después. Y luego el equinoccio vernal de marzo, Carnaval y Semana Santa. Luego el solsticio de verano, Corpus, y la octava de Corpus, es decir, a los 8 días de la fiesta de Corpus, y finaliza con el equinoccio de septiembre, los corazas, los yumbos, los pendoneros, las santas y los capitanes. Entonces, este inicio, este importantísimo esquema que nosotros debemos tomarlo en cuenta, ¿sí? Es lo que inunda nuestro ser andino. Entonces, el ciclo agrícola, que nosotros le vamos a llamar del maíz, ¿sí? Pero le vamos a llamar los sonidos del maíz, ¿sí? Tienen evidentemente entre junio y diciembre una serie de bailes y una serie de recursos corporales que son, nosotros lo entendemos como el sistema festivo andino, pero no lo vamos a comprender desde un asunto total, digamos, histórico solamente, sino desde que nuestro cuerpo comience a sentir algo que se llama San Juan o San Juanito. Y entonces el importante ritmo del San Juanito, que nosotros lo podemos entender muy fácilmente, tiene dos palabras: paz, paz. Paz, pero tiene que unirse, ¿no? Paz, 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 pam, 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 pata, pam, 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 pa, pam, 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 pata, pam, pam, paz, 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 pam, 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 pa, pam, 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 pa, pam, pam. Es decir, si nosotros estamos saboreando una jora, una chicha, una bebida del maíz, nuestro cuerpo debe asumir el San Juan,
Por eso es importante saber, sabor y escuchar, o sonar. Entonces, el sonido del maíz sería pas, 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 pan, 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 pan. No es mayor, el recuerdo para nosotros es de manera inmediata. Entonces, de esto se trata este ciclo agrícola del maíz, entendido desde las sonoridades. Nosotros le vamos a llamar, ahora se lo llama Raimi, ¿sí? Las culturas indígenas, las culturas originarias norandinas de la zona de Otavalo, de la zona de Imbabura, incluso la de Cayambe, le llaman Raimi. En la época del colonialismo se lo llamó San Juan, y luego el mestizaje le puso el nombre de San Juanito. Esto es lo que quiere significar sonoramente el ciclo del maíz, es decir, el baile del San Juanito o el baile del San Juan. Ahora vamos a citar a un importantísimo maestro que se llamó Taita Félix Kuxkawa, a quien yo le rindo ahora un homenaje, quien en 1990 tuvimos una importantísima conversación con él por varios días, y él me explicó el ciclo del maíz de esta manera, y de esta manera vamos a empezar un tema que justamente se llamaba, que lo dijo: San Juan ahora es del Padre Mayor, la fiesta de San Juan, grande del mundo y de toda provincia. Decía que después viene Santa Anita. Es la época en donde se da la purificación de la tierra y la siembra del maíz para esperar sus primeros brotes en diciembre. Él decía la fiesta de culto grande, estoy utilizando las palabras de Taita Félix Kuxkawa, en honor a la Hatun Mama, ¿sí? Para ellos la luna. Para los quichuas cotacacheños se decía esta lindísima frase: luna mama puracushka kashka, que quiere decir cuando la luna está en su máximo esplendor. Entonces estamos recorriendo el maíz sonoramente, pero también con los símbolos importantes del calendario. En diciembre, los primeros brotes que se dan cuando la luna está en su máxima, digamos, forma todavía, pero viene a diciembre, y luego viene lo que se llama el curimuito, la pepita de oro, el pequeño brote que se lo celebra y se lo compara con el niño Dios en el calendario litúrgico. Luego viene marzo, Semana Santa, época del grano tierno, en donde nosotros, el mundo, digamos, citadino, urbano, comemos la fanesca. La fanesca se hace con el grano tierno, y en el mundo andino este maicito está aún en esas condiciones. Y entonces, para comenzar a entender nuestro recital, porque también es un recital, le hemos llamado las sonoridades del maíz, y lo vamos a hacer con un instrumento que aprendí de Taita Félix Kuxkawa, que se llama la flauta. En verdad son dos instrumentos. La flauta, esta es la que se toca ahora si ustedes van a Peguche, si van a Cotacachi, el 30 se va a celebrar en Cotacachi, y la toma de la plaza, se lo van a hacer con estas flautas, que le llaman los sirves, también zirbe, o también la gaita.
pero también este instrumento que se llama la palla o paya, ¿sí? El rondadorcito originario nuestro. La flauta, veamos si se deja, porque son un poco difíciles. Le he hecho una curación, iba a traer un poco de aguardiente del puro para poder curarle porque se lo hace con chicha, pero le dije a Mario que van a creer que estamos en otra fiesta, entonces voy a probar. No, no se deja. Paz, todos, paz, si no, no me ayudan. El primer tema que se va a interpretar, gracias. El primer tema que nos comentaba, que nos relataba Taita Félix Cuscagua, él en la época del cólera, a los pocos, en el año 90, 91, a los pocos meses que yo le había entrevistado, unos varios días que pasamos conversando sobre el ciclo justamente del maíz, los cantos que él conocía. Todo esto es de la memoria de Taita Félix Cuscagua, que le pudimos, como les reitero, ratificar en la obra Cotacachi, su comarca de Segundo Luis Moreno. Hubieron 3 informantes, aquí sería Taita Félix Cuscagua, memoria viva de sus abuelos, Segundo Luis Moreno en la década del 60 en su libro Cotacachi, su comarca, con los mismos ritmos y temas de acá, y yo los pude filmar en 1990. Y ahora los estamos reinaugurando en el 2024, ¿qué les parece? Es algo como para celebrar el solsticio. Entonces, el primer tema que nos dice Taita Félix Cuscagua se llama Poroto Maito, es en la sementera, el maicito ya ha crecido, la plantita, y siempre deben sembrarlo junto al frijol, porque el frijol tiene que envolverse en la matita, en la plantita, ¿sí? Y entonces el danzante al bailar imita cómo la plantita del poroto se envuelve en el maíz. Entonces el poroto maito significa, y el baile significa cómo yo me envuelvo en la plantita del maíz. Esto significa el tono poroto maito. Ahora vamos a pedirles que nos ayuden. Se llama el tema Pilizaspi, significa el rascado del piojo. ¿Cuál es la ayuda de ustedes? Es que mientras el danzante hacía el movimiento propio
del Yumbo de Cumbas, ¿no? Quiroga, cerca de Cotacachi, el rascado del piojo era para jugar con los invitados, es decir, ustedes. Entonces, yo les voy a lanzar mis piojos a ustedes, porque así es el baile, ¿cierto? Del maíz, porque son una serie de 10 danzas las que tienen que ser ejecutadas para la celebración justamente de esta fiesta. Y entonces el rascado del piojo era mientras bailaban los danzantes, ellos tenían que lanzarle los piojos. Y entonces lo que el baile significaba era, en el campo es muy interesante, digamos, insecto como no muy querido, ¿cierto? Hay una connotación y estudios incluso antropológicos sobre lo que pasa con el piojo normalmente, porque los animalitos en la granja antes, en las chozas, compartían con las familias. Entonces posiblemente esto causaba otro tipo de simbologías para los occidentales, pero para las culturas quichuas, el piojo como este tema, en verdad es una evocación al piojo, es un tonito dedicado al piojo. Entonces vamos a hacer así, yo voy a lanzarles los piojos, ustedes también pueden hacer con toda la libertad. Se llama Pilis Aspi o rascado del piojo. Bueno, etcétera, podrían ser varios los temas, varios los bailes de los yumbos de Cumbas, Quiroga, Cotacachi, pero para finalizar, y este no está en la serie de Taita Félix Cuscagua, sino está en el relato del doctor Alfredo Costales, un investigador de muchísimo prestigio, falleció hace algún tiempo, un etnohistoriador, geólogo, antropólogo. Y yo tuve una, digamos, amistad profunda en sus últimos años y en donde le grabamos sus entrevistas y yo él me pudo cantar un tema muy importante para el maíz. Y esto es una especie de estreno que justamente se llama el curi muito, la pepita de oro. Y le dejamos para el último porque el relato dice que el curi muito, al verle que está digamos, pequeñito el maíz, el mundo andino le considera como el niño Dios en diciembre. Es muy importante hacer digamos, el fin de este ciclo, aunque sea como en diciembre, pero la evocación tan tierna y tan maravillosa de este tema, el curi muito o la pepita de oro o el maicito o el niño Dios, es evocado en este tema que fue cantado por el doctor Alfredo Costales. Y para eso necesito la sonoridad de unos pajaritos, porque así debe cantarse en Navidad, ¿cierto? Este es un tono de niño villancico y debe hacerse en lo que nosotros le vamos a llamar el paisaje sonoro, es decir, la escucha. Y esto justamente ocurría en el mes de diciembre. Entonces vamos a escuchar primero los pajaritos del curimuito en honor al maicito tiernito que estaba en diciembre. Escuchemos los pajaritos, por favor. Ajá. Perfecto, perfecto. Pero seguimos, ¿no? Mientras, por favor, mientras suene el tema, seguimos con los pajaritos.
Muchas gracias. Este ha sido el ciclo sonoro del maíz, en la memoria de Taita Félix Cuscagua, de Segundo Luis Moreno, de Mario, nuestro amigo, y de su amigo Juan. Espero que hayamos compartido con el mundo andino y con nuestras cosmoaudiciones también esta fiesta. Les dejo con ustedes al maestro Mario Porras, que ha escrito una composición en honor a este momento y que de alguna manera inaugura el archivo Segundo Luis Moreno, que se llama una importante obra, alrededor de, creo que son como 3,000 documentos, que entre, como se decía, cartas, manuscritos y sobre todo estos diarios sonoros que él recorre a lo largo de su vida por todo el Ecuador, registrando en la partitura, ¿cierto? Antes no había las grabadoras, pero él lo hace en la partitura. Y esto es quizá una de las más obras monumentales que contribuye al patrimonio de los pueblos originarios, de los pueblos quichua sobre todo, y no solo de ellos, sino de del pueblo shuar, del pueblo montuyo, del pueblo afrodescendiente. Son casi los primeros registros desde 1911 que los pueblos tienen en la partitura y que deberíamos nosotros valorarlos. Les dejo con ustedes al maestro Mario Porras, a quien admiro grandemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Es para mí un gusto estar presentando esta charla musical con los ejemplos tan variados y, como decía Juan, pues musicalizando el ciclo del maíz. Pero quiero contarles algo. Se encuentran aquí dos personas que vivieron en esta casa de niñas, que crecieron en esta casa en el Museo del Alabado. Ellas son las nietas de Segundo Luis Moreno, y es mi suegra y su hermana. Y a ellas y a los descendientes de Segundo Luis Moreno quiero dedicarles esta obra. Un gran aplauso. Esta casa perteneció a un señor, a un doctor. Era un doctor Juan Francisco Donoso. El doctor Juan Francisco Donoso tenía dividida la casa en 4 departamentos y uno de ellos era de la familia descendiente de Segundo Luis Moreno, y los relatos familiares que he constatado, que me han llegado, aseguran que Segundo Luis Moreno varias veces visitó a la familia aquí en esta casa. Entonces es más especial aún este momento el hecho de estar inaugurando también el archivo, inclusive hasta la página web, que aquí está la productora que nos hizo la página web del archivo de la fundación. O sea, hay varios motivos por los cuales este día son tan especiales. Quiero agradecer infinitamente la colaboración del museo, a Lucía, a Steffi, a todo el equipo maravilloso que han colaborado con nosotros, y les voy a empezar con algo que causó mucho expectativa en redes, digámoslo así. Cuando estábamos promocionando esto, yo mandé una parte de una obra recopilada de Segundo Luis Moreno, una danza criolla llamada El Toro Rabón, y les encantó. O sea, la gente me mensajeaba, me ponían sus likes y decían, no, esa obra, qué linda, ¿van a tocar eso? Entonces, bueno, no tiene tal vez mucha perspectiva dentro del maíz, es una danza criolla, como les decía, pero vamos a tocar para empezar.
Esta obra está inspirada obviamente en el trabajo que hemos venido realizando y particularmente cuando me topé con un investigador tan incansable como Segundo Luis Moreno, yo me propuse de algún momento hacer algo en homenaje a él. Esta es la inauguración de la Sala del Maíz y en esta obra es como un recorrido también de la investigación de Segundo Luis Moreno. Les explico un poquito de qué se trata. La obra va a empezar con sonidos de sus primeros registros ecosonoros de aves, de rituales, y el ritual en sí del maíz al festejarse con la tradicional chicha de jora. Entonces, luego va a aparecer también una procesión, la cual van a escuchar muy a lo lejos y que de repente va a llegar y va a atravesar esta sala, y los cantos un poco litúrgicos también que fueron en gran medida inspiración para la obra compositiva de Segundo Luis Moreno, porque hay una cosa que también hay que rescatar. Segundo Luis Moreno es compositor e investigador. Entonces nutre su composición a partir de su investigación. Y ahora esa memoria me nutre a mí. Con ustedes, Danza con Jora.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y como se dieron cuenta, se siente esa procesión de energía también de ustedes hacia nosotros, hacia este proyecto que estamos llevando a cabo. Un aplauso a mi colega, a mi compañero en esta aventura, a Juan Mullo, por favor. Un aplauso a todo el equipo del Museo del Alabado. Es maravilloso cómo trabajan y lo que están haciendo en cuestión de difusión. Muchas gracias.